Muy buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos siempre en Cristo Jesús. Y bueno, que este es el último servicio de este año, ¿verdad? Y qué bueno terminar el año bien, pero también comenzarlo bien. Realmente en Cristo lo tenemos todo. En Cristo nosotros estamos bendecidos. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y necesitamos ser conscientes de esto. Si en algún momento te dijeron que en Cristo ibas a ser una persona intocable, te mintieron. Realmente te mintieron. Porque en Cristo vamos a pasar situaciones, pero siempre tenemos una salida a todas esas situaciones que vamos a pasar en la vida, porque es parte de la vida. Y yo le puse por título a este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy: llenos de sabiduría. En Cristo nosotros fuimos diseñados para estar llenos de sabiduría. Para la iglesia entendida en la verdad presente, ha sido un año donde se ha puesto en práctica la responsabilidad, la disciplina y la madurez. Pues la mirada de todo hijo de Dios está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjate, todo esto es muy importante porque realmente sí, durante este año sí pasamos por situaciones difíciles, algunos por enfermedades, algunos por problemáticas, otros por pérdidas. Son cosas de la vida, son cosas terrenales y son cosas que pasan. Pero necesitamos entender esto, que Dios nos da sabiduría, y todas estas cosas, la Escritura misma nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas veces cuando estamos pasando por cosas difíciles preguntamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y realmente en algún momento de tu vida tú vas a entender el por qué o el para qué estás pasando este tipo de situaciones en tu vida. Muchas veces no lo entendemos, pero van a pasar años para que tú puedas entender. Qué bueno que fuera pronto que tú pudieras comprender el por qué o el para qué estás pasando lo que estás pasando. Pero realmente todo tiene un propósito en nuestra vida. Todo tiene una enseñanza en nuestra vida. Todo nos lleva o nos ayuda para bien. Y realmente nuestra experiencia aquí en esta tierra debe llevarnos a tener sabiduría. Cada situación que nosotros pasamos necesitamos aprender a tener sabiduría o a entender o saber por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y quiero que me acompañes por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 12, que cita de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué está expresando esta porción de los Salmos cuando cita enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría? Que cada día que pasa, que cada situación que estamos pasando, que cada uno de los acontecimientos de la vida nos deben de llevar a traer sabiduría a nuestra vida. Que de todo acontecimiento nosotros podamos tener un entendimiento, nosotros podamos tener un aprendizaje. Porque muchas veces dice, tropezamos con una piedra y ya sabemos dónde está esa piedra y volvemos a tropezar con la misma piedra. Como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea, ese es el colmo, que a veces tropezamos con la misma piedra muchas veces. Ya cuando sabes que hay una piedra ahí, que hay una piedra en el camino, ¿qué haces? ¿Qué hace el sabio?
pues la rodea, se va por otro lado. El que tiene las posibilidades, pues la saca del camino. ¿Sí? Pero o sea, es un colmo que muchas veces nosotros no atendamos lo que dice la Escritura cuando dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada situación que nosotros pasamos debe traer sabiduría a nuestras vidas. Dios permite muchas cosas que pasen en nuestra vida para que nosotros traigamos, o para que nuestro corazón traiga sabiduría, para que nosotros tomamos decisiones correctas en nuestra vida. Porque no podemos estar cada año la gente hace propósitos que no cumple. Y volvemos y decimos: no, ahora sí. Y volvemos a ese ciclo, ¿verdad? A ese círculo vicioso en el que la gente se propone metas, se traza todo tipo de metas, pero al final de cuentas no las alcanza a cumplir. ¿Por qué? Porque no ha traído sabiduría a su vida. Porque la sabiduría trae consigo determinación. Así es que yo te invito a que nosotros evaluemos nuestra vida de tal manera que sepamos vivir sabiamente. Fíjate, el chiste de esta vida es que nosotros sepamos vivir sabiamente. Pero ¿cómo vivimos nosotros sabiamente? ¿Sabías que ya hay un diseño que fue trazado para que nosotros, como hijos de Dios, vivamos dentro de ese diseño? Para que podamos vivir dentro de su propósito eterno. La pregunta es: ¿estamos viviendo conforme al diseño de Dios o vamos diseñando nuestra vida conforme la vamos viviendo? Porque hay un diseño ya trazado por Dios para que nosotros vivamos. Pero muchas veces nosotros vamos, dice: pues ahí vamos viendo ahí lo que Dios diga. ¿Ustedes creen que Dios dice así? ¿Al ahí se va? Si tú has analizado la Escritura, todo en la Escritura fue planeado. Todo estaba calculado, todo estaba presupuestado. Cuando Dios entregó el reino al hombre, todo estaba en orden, lo dio en orden. Pero el hombre, al no sujetarse a un diseño, empezó a crear un desorden. Por eso yo te digo, nuestra vida debe de alinearse a un diseño. Y cuando nuestra vida se alinea al diseño, todo entra nuevamente en un orden. Entrar al diseño se le llama sabiduría. La Escritura dice que Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría nos faculta a vivir en comunión con Dios y nos lleva a conducirnos en los principios y diseños del reino de los cielos. Este año que vamos a iniciar, ya estamos en la recta final, ¿verdad? Pero este año que vamos a iniciar tendrá sentido solo si nos mantenemos en sintonía con la eternidad. Recuerda, nosotros como hijos de Dios fuimos diseñados para vivir en sintonía con la eternidad. Pero si tú te estás fijando metas, este año va a tener sentido solamente si tú te encuentras en sintonía con la eternidad. Y esto es algo que es real. Indiscutiblemente, si estás en Cristo, estás unido a Él. Pero debemos ser conscientes de nuestra comunión con Él. Si hay mucha gente que está en Cristo, hay mucha gente que tiene una posición espiritual privilegiada por estar en Cristo. Pero si aún así aquellos que son privilegiados por estar en Cristo no son entendidos, no conocen, no son conscientes de su comunión con Él, pues pueden estar errando al blanco. Pueden estar viviendo vidas que están fuera del diseño de Dios. Porque en el Espíritu, cada uno de nosotros estamos en comunión con Dios. Pero el alma de cada uno de nosotros necesita ser formada en su realidad en Cristo.
Y cuando digo ser formada es más que tener información de Cristo, porque sé que muchos de nosotros tenemos información de Cristo. Sabemos quién es, sabemos acerca de su obra consumada, pero necesitamos ser formados en Cristo, o que Cristo sea formado en nosotros. Algo que el salmista, en este caso era David, hablaba acerca de, le hablaba a su alma, ¿verdad? Desde la parte espiritual le hablaba a su alma y le decía: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué desde su espíritu él tenía este entendimiento para decirle a su alma: bendice, alma mía, a Jehová? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por situaciones difíciles, incómodas? ¿De qué ánimos estamos? No, ¿verdad? No tenemos muchos ánimos para muchas cosas, pero imagínate David diciéndole a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Y lo que tiene que pasar es que necesitamos tener este entendimiento. No importa lo que esté pasando, nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a exaltar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a bendecir a Dios. Y el Salmo 103, el versículo del 1 al 5 dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescató del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nosotros, para hacer una expresión de lo eterno, necesitamos ser entendidos en lo que Cristo hizo desde la eternidad en favor de nosotros. En otras palabras, necesitamos ser conscientes de la obra perfecta de Cristo. Y sé que es difícil, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a bendecir a Dios cualquiera que sea la situación que nosotros estamos pasando. Lucas 4, 18 al 21 cita así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijan en él. Después Jesús comenzó a hablarles las escrituras que acababan de oír. Se cumplió la escritura que acaban de oír, se ha cumplido este mismo día. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en ese momento esta fue la porción de la escritura que él tomó, que él leyó, que está en el rollo acerca del profeta Isaías. Y lo primero dice que él trae buenas noticias a los pobres. Pero la pobreza se ha malinterpretado muchas veces que es economía. Pero realmente la pobreza a la que la escritura se está refiriendo es la pobreza espiritual. El mundo en ese entonces y ahora tiene una pobreza espiritual, tiene una carencia de un conocimiento, de un entendimiento, de un intelecto espiritual. Entonces Dios suple o Dios quita esa pobreza a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, ¿verdad? La buena noticia a un pobre
¿cuál sería? Ya no eres pobre, ¿sí? Ahora eres rico. La buena noticia a un pobre espiritual es: ya no eres pobre, ahora eres rico. Ahora tienes una riqueza espiritual en Cristo. Pero también dice que habla acerca del quebranto. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿Cuál es la noticia que le das a alguien que no está sano? Eres sano, tienes salud, ¿verdad? Esa es una noticia, ¿verdad? Aquel que está, cuando una persona se sabe que tiene un problema de salud, ¿qué pasa? Te decaes. Muchas veces no sabías que estabas enfermo, y cuando te dicen que estás enfermo, ¿qué pasa? ¿Por qué, verdad? O sea, muchas veces pasa de esa manera. Si tú no te enterabas, andabas como si nada, y te dicen y dices: ay. Pero realmente tenemos que entenderlo. Muchas veces el quebranto es parte de lo que tú sabes. Y yo no digo que no lo sepas, porque es bueno que tú lo sepas, porque cuando lo sabes, ¿qué haces? Atiendes el problema, ¿sí? O sea, muchas veces, ¿qué es mejor? ¿Saber o no saber? Saber, porque cuando sabes, actúas, pones manos a la obra, ¿verdad? Atiendes el problema, tienes esa capacidad de atender el problema, ¿sí? Pero el quebranto es el resultado de la pobreza espiritual. ¿Sabías que cuando la Escritura habla que por su llaga fuimos sanados? ¿Sabes cuál es la peor enfermedad que ha tenido la humanidad? El pecado. Muchas de las enfermedades en la vida de los hombres vienen a causa del pecado. Yo no estoy diciendo que si alguien está enfermo es por pecado, también tenemos que entender eso, no. Pero muchas de las enfermedades que vienen al hombre es por causa del pecado, o fueron causadas por el pecado. Pero realmente en Cristo nosotros hemos encontrado sanidad. La sanidad que nosotros hemos recibido primeramente es espiritual. Si tú espiritualmente estás bien, tu alma entiende tu condición espiritual y tu alma también se va alineando a esa voluntad, y por lo tanto esto trae buenas noticias a la vida de todos aquellos que en algún momento estuvimos enfermos del pecado, pero ahora estamos sanos en Cristo Jesús, porque también la Escritura dice que Él ha traído libertad a los cautivos. Porque muchas veces estuvimos cautivados por el pecado, estuvimos cautivados por la enfermedad, estuvimos cautivados por toda clase de cosas que no eran o no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura, la que acabamos de leer, que también Él ha traído vista a los ciegos. Nosotros sabemos de la importancia que es poder ver. Pero Dios ha traído o nos ha dado una capacidad para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. Las cosas espirituales son más reales aún que las cosas que palpas, que las cosas físicas, que las cosas que puedes ver. Cuando tú puedas ver en lo espiritual lo que Dios ya vio acerca de ti, tú te vas a dar cuenta que todo lo que Él tiene es bueno, es agradable y es perfecto. Y dice también la Escritura que Él vino para traer libertad a los oprimidos. ¿Qué es la opresión? ¿Qué es la opresión? ¿Quién me puede decir qué es la opresión? ¿Nadie se ha sentido oprimido? ¿Qué es la opresión, pastora? Como cuando te sientes como enclaustrado, como encerrado, como que algo te está aplastando, ¿no? Como te ves sin salida.
te ves como que todo el mundo se cierra en contra tuya. Y muchas veces, ¿sabes que muchas veces la opresión solamente es un engaño en la mente? Porque todo el mundo te puede decir, mira, sí se puede salir, sí se puede, vamos adelante, y tú eres el único que no puede ver nada. Pero muchos de nosotros hemos sido oprimidos, hemos padecido opresión en cosas que son tan sencillas, pero de una u otra manera hemos estado oprimidos. Pero también nos habla esta porción de la Escritura acerca del año agradable del Señor. El año agradable está determinado por lo consumado. Necesitamos entender esto. El año agradable del Señor, fíjate, en la Escritura, el año agradable del Señor se le llamaba el año del perdón. Recuerdan que dentro de la Escritura, cada 7 años se celebraba, ¿cómo se le llama esta celebración, Luz? ¿No te acuerdas? Bueno, cada 7 años se celebraba el año agradable es el jubileo, pero cada 7 años se celebraba un año que le llamaban el perdón, el año del perdón, donde se perdonaban las deudas, donde se liberaban los esclavos, pero cada 50 años se celebraba el jubileo, lo que se le llamaba el año agradable del Señor. Y ahí era algo más en grande porque se perdonaban todas las deudas, se liberaban a los que eran esclavos, se recuperaban las posesiones que se habían perdido en algún momento. El año agradable tiene que ver con todo eso. Dios, a través de la obra de Jesucristo, recuperó todo aquello que nosotros perdimos o que Adán perdió y que nosotros también perdimos. Porque nosotros en algún momento fuimos esclavos del pecado, pasamos a ser libres de pecado. En algún momento tuvimos una deuda con Dios, la deuda fue cancelada también. En algún momento fuimos enemigos de Dios. La Escritura nos hace amigos de Dios. En algún momento el hombre perdió el reino de Dios, pero Cristo nos introduce o nos traslada al reino de Dios. Entonces el año agradable ya está en nosotros. El año agradable es para nosotros y nosotros vivimos en un continuo año agradable del Señor. Y ese año agradable debe de gobernar nuestras vidas. Vamos a pasar situaciones, sí, las vamos a pasar, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en el año agradable del Señor. El año agradable no está determinado por cómo tú lo nombres o lo que tú declares, sino por lo que Dios trazó en su plan eterno, como tú te alinees a ese plan eterno. Necesitamos aprender a alinearnos al plan eterno de Dios. Porque Dios ha determinado que todo se sujete a su plan eterno. La vida fuera del plan eterno de Dios son vacíos, o como lo dice la Escritura, la vida fuera del plan eterno o propósito eterno de Dios es vanidad. Porque vemos que en la actualidad se le da mucha importancia a las posesiones, a los logros, a los títulos, pero realmente lo que trasciende es cuando nosotros
nos conectamos a lo eterno, porque al final de cuentas todos los logros terrenales aquí se quedan. Pero lo que trasciende es que nosotros nos podamos conectar con lo eterno. Lo que trasciende es que nosotros podamos ser una expresión de la vida Zoe que Dios ha depositado en nosotros, porque la Escritura dice que somos sal y somos luz en esta tierra. Y si somos sal y somos luz, estamos en esta tierra para expresar que somos sal, pero también estamos en esta tierra para brillar y mostrarle al mundo que necesita conocer a aquel que nos ha dado esta capacidad. Mateo 5:13 cita así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Te imaginas la sal sin salar o sin sazonar? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea, no le encuentras una función, porque el propósito de la sal es sazonar o dar sabor. Ahora, un hijo de Dios sin conectarse a su propósito eterno, ¿qué está haciendo? ¿Sí te das cuenta? Pero muchas veces nosotros muchas veces la humanidad prefiere vivir fuera del diseño, y eso aparentemente cree que le está llenando, eso aparentemente cree que está supliendo ese vacío, pero al final de cuentas lo único que hace es sumergirlo en un vacío cada vez mayor o cada vez más grande. Ahora, si nosotros queremos generar un cambio de vida, debemos cambiar las viejas estructuras de pensamiento que han estado arraigadas en nuestra mente. Traemos estructuras familiares, traemos estructuras académicas, traemos estructuras culturales, traemos estructuras de todo tipo en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Derribar esas estructuras. Ahora, ¿cómo es que se derriban esas estructuras? ¿Cómo es que hacemos a un lado este tipo de estructuras en las cuales hemos estado apoyados por tanto tiempo? ¿Cómo es que quitamos todas esas estructuras de nuestra vida? Porque al quitar una estructura necesitamos apoyarnos en otra estructura, ¿sí? Para que podamos sostener nuestra vida. Ahora, ¿cómo le hacemos para que nosotros quitar estructuras de pensamiento, estructuras mentales que hemos traído desde hace mucho tiempo y muchas veces nos cuesta trabajo hacer a un lado? ¿Cómo es que hacemos todo esto? ¿Cómo es que hacemos este cambio en nuestras vidas? Primero tiene que haber una disposición en nuestra vida. Si no hay una disposición en nuestra vida, pues vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso de siempre. Entonces es necesario que nosotros quitemos estructuras mentales de nuestra vida. La Escritura en la carta a los Romanos nos dice así, Romanos 12:2: no vivan como vive la gente de este mundo, al contrario, cambien de manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y que ésta es buena, agradable y perfecta. Tenemos que entender esto: no hay avance si no hay cambios. Muchas veces queremos avanzar, ¿verdad? Es más, oramos y le decimos a Dios: Dios, llévame al siguiente nivel. Dios, quiero avanzar. Le decimos: Dios, estoy preparado para lo que tú quieras. Pero aunque le estamos diciendo que estamos preparados para lo que Él quiera, a veces no queremos hacer cambios en nuestra vida.
¿O le pedimos a Dios que haga los cambios en nuestra vida? ¿Tú crees que si le pides a Dios que haga los cambios en tu vida, los va a hacer Él? No. Los cambios en tu vida los tienes que hacer tú. Él te ha dado todos los elementos. Él te ha dado la capacidad. Él te ha dado dones, talentos, habilidades para que tú generes esos cambios. Es más, Dios en su palabra te da sabiduría, te da entendimiento, te da un propósito eterno para que tú hagas los cambios pertinentes en tu vida. Pero no le pidas a Dios que Él haga los cambios en tu vida, porque Él no va a hacer los cambios. Los cambios los tienes que hacer tú. ¿Quieres avanzar en tu vida? Necesitas hacer los cambios pertinentes. Pero ahora, ¿cómo es que una persona hace cambios en su vida? Una persona hace cambios en su vida cuando hay convicciones en su vida. Porque las convicciones te llevan a tomar decisiones. Por eso es necesario que conozcas la Escritura, por eso es necesario que conozcas a Dios, por eso es necesario que conozcas la obra consumada de Cristo, porque cuando tú conoces la obra consumada de Él, entonces vienen a tu vida convicciones. Porque si no, solamente estamos siendo religiosos, ¿verdad? Nos congregamos por religión, por costumbre, porque hoy es el último día del año y voy a dar gracias a Dios. ¿De qué? O sea, ¿de qué le vas a dar gracias a Dios? Sí, porque necesitamos entender, a alguien que tiene una convicción no dice le voy a dar gracias a Dios, nada más voy y me siento un rato, sino que está convencido y su vida, cada día de su vida es un agradecimiento, ¿verdad?, continuo a Dios. Las convicciones en la vida de una persona la llevan a tomar decisiones, y las decisiones te llevan a tomar acciones, y las acciones deben ser con las actitudes correctas. Porque a veces también tomamos acciones, pero con muy malas actitudes, ¿verdad? A veces le dices a tus hijos, ve y haz esto, y va pateando todo, ¿verdad? Pero lo hice. ¿Para qué? Así mejor no hubieras hecho nada, ¿o no? Y todavía te dice, pero lo hice, ¿no? O sea, ¿sí te das cuenta cómo todo va de la mano? ¿Sí? Entonces, los cambios se dan en mi vida cuando hay convicciones. Las convicciones me llevan a tomar decisiones. Las decisiones me llevan a tomar acciones. Y las acciones deben ser con las actitudes correctas. Ser entendido en mi realidad espiritual nos libra de vivir atados a lo terrenal. Mira, lo terrenal, tú puedes disfrutar todo lo terrenal dentro del propósito eterno. Tú lo puedes disfrutar, todo lo terrenal Dios nos lo dio para que nosotros lo podamos disfrutar dentro de un orden. Pero necesitas ser siempre consciente o entendido de tu realidad espiritual para que tú no vivas atado a lo terrenal. Este año que vamos a comenzar es un año que, como hijos entendidos en las verdades eternas, debemos de vivir con seriedad. Estamos en esta tierra para ser una expresión de la gloria de nuestro Dios. Dile que está a tu lado, este año lo tienes que vivir con seriedad. Ya es en serio, no estamos jugando ni estamos bromeando. Este año lo tienes que vivir. Bueno, este año y todos los que te queden lo tienes que vivir con seriedad, como un adulto, como alguien entendido, ¿verdad? Ya no debes de vivir este año como un adolescente. Este año lo tenemos que aprender a vivir con seriedad. Fíjate, la seriedad tiene que ver con responsabilidad.
Porque se nos ha delegado responsabilidad. ¿Tenemos responsabilidades? Sí. ¿En Cristo tenemos responsabilidades? Sí. Tenemos una responsabilidad tan grande. Tienes la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad de ser sal y de ser luz. A donde quiera que tú te pares, tienes la responsabilidad de ser sal y de ser luz. Si eres profesionista, tienes la responsabilidad de ser sal y ser luz. Si eres padre de familia, pues más tienes la responsabilidad de ser sal y de ser luz. Si eres esposa o esposo, tienes la responsabilidad de ser sal y de ser luz. Si eres hijo de familia, tienes la responsabilidad de ser sal y de ser luz, porque se te ha delegado de parte de Dios. Esa es una responsabilidad delegada. No puedes decir, ay no, yo no pedí. No, tú eres parte de y tienes responsabilidad. La seriedad es vivir sin excusas para poder vivir como un hijo de Dios. Nosotros somos parte de la familia de Dios. No tienes excusa. O sea, nadie de nosotros tiene excusa que diga, pues yo no soy el pastor. La obligación de compartir la palabra, la obligación de dar un mensaje, la obligación de dar buen testimonio es del pastor. No, tú eres hijo de Dios y por lo tanto tu obligación como hijo de Dios es dar testimonio. Esto tiene que ver con la seriedad. La seriedad me lleva a tomar decisiones correctas. Las decisiones que convienen a los intereses del reino por encima de los nuestros. Fíjate, eso es algo muy importante. Necesitamos aprender a tomar decisiones que estén por encima de mis intereses y que prioricen los intereses del reino. Esa es una responsabilidad que también nosotros tenemos. Porque a veces pensamos, no, pues esa responsabilidad solamente es para el pastor o para los que dirigen. No, esa responsabilidad es para todos nosotros como hijos de Dios. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? La seriedad me lleva a realizar acciones precisas. Todas las acciones o toda acción tiene una reacción o una consecuencia. Nuestro hablar, nuestro actuar no es inocente. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia y por lo tanto necesita ser entendido de qué vas a estar haciendo o qué acciones vas a tomar. Salmo 90:12, nuevamente te lo leo y dice así: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Necesitamos caminar en sabiduría. Necesitamos aprender a depender de la guía de Dios para vivir de una manera sabia en esta tierra. Año tras año muchas veces nos trazamos metas, pero realmente en Cristo tenemos todo para realizar aquello que hemos propuesto en nuestro corazón o que Él ha propuesto en nuestro corazón. Necesitamos permitirle a Él que nos guíe. Si por años has tratado en tus propias fuerzas, ¿por qué no este año le permites a Él que Él te guíe? Le permites a Él que este año sea un año en el cual tú vivas con sabiduría, que las cosas cambien, pero ahora porque estás viviendo de acuerdo a su voluntad, porque ahora estás viviendo conforme a su propósito, conforme a su diseño. Yo no te digo que muchas cosas van a cambiar, tal vez muchas cosas van a seguir igual en tu vida, pero créeme que vas a cosechar el fruto
de vivir tus años con sabiduría, de vivir y tomar la decisión de que ahora su propósito eterno sea la prioridad en tu vida. Porque cada momento que Dios nos permite vivir, nos permite aprender a vivir con sabiduría, conforme a la voluntad de Él. Oramos. Padre, este año que estamos concluyendo fue un año que ha sacado a flote la madurez de tu iglesia. Te pido que nos des sabiduría para vivir como hijos entendidos, conscientes de tu presencia, tomados de tu gracia, agradecidos por tu misericordia, valorando tu salvación y expresando tu vida, de la cual nos has hecho partícipes, pues en Cristo se nos ha dado todo. Sabiendo que no importa lo que pase, tenemos una esperanza segura a la cual hemos sido llamados. Padre, gracias porque sabemos que en ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has llamado a vivir en comunión contigo, porque nos has llamado a que podamos ser participantes de esta naturaleza divina, pero también para poder cumplir el propósito eterno tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver la gloria que tenemos por delante en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les pedimos compartan este mensaje para que más gente se conecte con esta realidad espiritual que tenemos en Cristo. Nos vemos a la próxima.